El silencio es lo primero que te golpea, y no es un silencio ordinario. No es la calma de una casa dormida ni la quietud de la madrugada. Es un silencio de aniquilación, un silencio denso, pesado, preñado con el fantasma de 40 años de risas, conversaciones, llantos y canciones de cuna que han sido borrados de la existencia. Es un vacío sonoro que te presiona los tímpanos y te aplasta el alma. Me quedé de pie en la acera, envuelta en una manta de lana áspera que un bombero compasivo, un muchacho con ojos demasiado viejos para su rostro joven, me había puesto sobre los hombros. La lana picaba contra mi piel, un recordatorio físico e insignificante en medio de una devastación que trascendía lo físico. El aire, espeso y acre, era un cóctel nauseabundo. Olía a madera quemada, a plástico derretido, a los textiles de mi vida, cortinas, alfombras, la ropa en los armarios convertidos en un humo agrio, y por debajo de todo, un olor metálico y húmedo, el olor del agua de las mangueras sobre la herida abierta de mi hogar. El amanecer despuntaba, tiñendo el cielo de unos tonos anaranjados y violáceos tan hermosos que resultaban obscenos. Un cielo de postal sobre un infierno personal. Lo que una vez fue mi casa, el número 14 de la calle Robles, ahora era una carcasa negra y dentada contra la luz naciente. El techo se había derrumbado hacia adentro, creando una boca hambrienta y oscura. Las paredes, despojadas de su alegre pintura amarilla, estaban cubiertas de un hollín grasiento. Las ventanas, que yo limpiaba cada sábado y que enmarcaban mi vista del rosal que Ricardo y yo plantamos en nuestro primer aniversario, eran ahora cuencas vacías, huecas y ciegas, como los ojos de una calavera que te devuelve la mirada desde el abismo. Un bombero, el joven de los ojos tristes, se acercó de nuevo. Su rostro estaba manchado de hollín y su voz era suave, como si temiera romper algo más. Lo sentimos mucho, señora Montes. El informe preliminar sugiere un cortocircuito, un enchufe viejo en la sala. Estas cosas, lamentablemente, pasan. Asentí con la cabeza, un movimiento corto y rígido. Mi cuello se sentía agarrotado, como si todos los músculos de mi cuerpo se hubieran petrificado. Estas cosas pasan, repetí en mi mente. La frase era tan simple, tan impersonal, una forma de poner orden en el caos, de reducir mi tragedia a una estadística desafortunada. Pero para mí no era una cosa, era todo. Era el pequeño jarrón que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario, que solía estar en la repisa de la chimenea. Era la alfombra persa que heredé de mi madre, cuyos patrones me sabía de memoria. Eran los dibujos infantiles de Aitana, pegados con imanes en la puerta del refrigerador, ya amarillentos por el tiempo. Mis pies, desobedeciendo cualquier orden consciente de mi cerebro, me llevaron hacia adelante, hasta el borde de la cinta amarilla de la policía. El césped, normalmente un tapete verde y cuidado, estaba pisoteado, cubierto de escombros y mangueras flácidas. Podía ver el interior de la sala o lo que quedaba de ella. El gran sofá de tela donde Ricardo se quedaba dormido viendo el fútbol, donde yo le leía cuentos a Aitana, donde lloré su muerte hace 5 años, había desaparecido. En su lugar había un amasijo de resortes retorcidos y un montón de ceniza negra. La estantería de roble, construida por mi padre, que albergaba mis novelas más queridas, ahora era una pila de carbón indistinguible. Mis manos, que no habían dejado de temblar, se cerraron en puños. Buscaba un ancla, algo a lo que aferrarme en este mar de destrucción. Intenté llorar, pero una extraña sequedad se había apoderado de mis ojos.
Era un shock frío y lúcido, una barrera protectora que mi mente había erigido para no desmoronarse por completo. Mis ojos, desesperados, escanearon los escombros. Y entonces, entre la negrura, un destello de blanco y azul, algo pequeño, casi insignificante. Me agaché, pasé por debajo de la cinta amarilla, ignorando el grito ahogado del bombero. Mis rodillas se hundieron en el barro y la ceniza. Estiré la mano y con los dedos temblorosos recogí el objeto. Era un fragmento de porcelana. Estaba caliente al tacto, manchado de hollín, pero inconfundible. Era parte del borde de la taza de café de Ricardo, su favorita. Una taza simple, blanca, con una fina línea azul que le había regalado Aitana en un día del padre cuando tenía 7 años. El asa se había roto hacía mucho tiempo, pero él se había negado a tirarla. Me trae suerte, decía. Sosteniendo ese pedazo roto de memoria en la palma de mi mano, la barrera se hizo añicos. Un sollozo seco y desgarrador se me escapó de lo más profundo del pecho. No era un llanto de tristeza, era un aullido de pérdida absoluta. Lloraba por la taza, lloraba porque en su fractura veía el reflejo de mi propia vida rota. Lloraba por el hombre que la había sostenido, por la niña que la había regalado, por la mujer que la había lavado miles de veces. Lloraba porque todo lo que amaba, todo lo que definía mi existencia, ahora cabía, roto y sucio, en la palma de mi mano. El bombero me tocó suavemente el hombro. ¿Hay alguien a quien podamos llamar, señora? ¿Algún familiar que pueda venir a por usted? La palabra familiar resonó en el aire viciado. Familia. Solo me quedaba una persona. Mi hija, Aitana. En ese momento, en la hora más oscura de mi vida, su nombre fue un salvavidas lanzado en medio de la tormenta. Mi hija, ella me entendería, ella me acogería, ella me cuidaría. Era una certeza tan fundamental, tan arraigada en el instinto de una madre, que ni siquiera se me ocurrió dudar de ella. Era mi sangre, mi única hija, y yo, su madre, estaba en la ruina. El trayecto en taxi hasta la loma, el exclusivo y amurallado fraccionamiento donde Aitana y su esposo, Íñigo, habían construido su nido de perfección, fue un viaje a través del espejo. Cada calle que dejaba atrás era un pedazo de mi propia realidad que se desvanecía. Mi barrio, un lugar de fachadas modestas pero de puertas abiertas, de vecinos que compartían una taza de azúcar y un chisme por la tarde, fue reemplazado por un laberinto de calles idénticas, flanqueadas por mansiones impersonales y céspedes tan verdes y perfectos que parecían artificiales. Era un mundo de muros altos y cámaras de seguridad, un silencio opresivo que gritaba mantente alejado. El taxi se deslizó suavemente hasta detenerse frente al número 24. No era una casa, era una declaración de principios. Una caja minimalista de concreto blanco, cristal ahumado y acero negro. No había ni una sola maceta con flores, ni un adorno en la puerta. Era una fortaleza de diseño, fría, inaccesible y tan ajena a la idea de un hogar como yo la entendía. Pagué al taxista con los billetes arrugados que había en mi bolso, consciente de que casi todo mi dinero en efectivo se había ido en ese corto viaje entre dos mundos. Me quedé de pie en la acera, una figura anómala en ese paisaje de pulcritud. Llevaba la misma ropa de ayer, un pantalón de tela y una blusa sencilla, ahora impregnadas de un olor a humo que parecía haberse fusionado con mi piel. Mi cabello, que siempre llevaba cuidadosamente peinado, era un nido revuelto. Mi rostro, lo sentía, estaba hinchado por el llanto contenido y manchado de hollín.
Era una intrusa, una refugiada de una guerra personal en una tierra de paz y opulencia. Caminé por el sendero de losas de pizarra, cada paso resonando en el silencio. El timbre no sonaba, emitía un zumbido electrónico discreto y elegante. Esperé. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pesado. Podía sentir el latido de mi propio corazón, un tambor de pánico y esperanza en mis oídos. ¿Y si no estaban? ¿Y si no abrían? Finalmente, la pesada puerta de madera, tan oscura y lisa como la obsidiana, se abrió sin un solo crujido. Aitana apareció. La visión de mi hija fue un golpe. Estaba perfecta. Llevaba un conjunto de yoga de una marca que yo sabía carísima, de un color lavanda pálido que hacía juego con sus ojos. Su cabello castaño estaba recogido en uno de esos moños desordenados que requieren media hora de esfuerzo para parecer casual. Su rostro, incluso sin maquillaje, era un estudio de cuidado y bienestar. «Mamá», dijo, y su voz, normalmente melodiosa, tenía un filo de sorpresa. Sus ojos me recorrieron de la cabeza a los pies en una fracción de segundo, una evaluación rápida y brutal. Vi el desconcierto, luego la preocupación y finalmente una emoción que me heló la sangre, la incomodidad. «Aitana, mi amor», mi voz se quebró. «Hubo un incendio. La casa ya no está. Lo he perdido todo, todo». La perfecta serenidad de su rostro se resquebrajó. Pude ver el pánico en sus ojos, pero no era pánico por mí. Era el pánico de alguien cuya rutina cuidadosamente curada acababa de ser invadida por una realidad caótica y sucia. Detrás de ella, Íñigo apareció, sosteniendo una taza de cerámica de diseño. Llevaba unos pantalones de lino y una camiseta de algodón pima. Eran la imagen de una mañana de domingo perfecta. «¿Un incendio?», repitió Íñigo, su tono incrédulo. «¿Pero estás bien, Elisa? ¿No te has hecho daño?». «Estoy bien, físicamente», respondí, aferrándome a esa pequeña verdad. «Pero no tengo a dónde ir. Mi bolso es todo lo que tengo. Necesito, por favor, ¿puedo quedarme con ustedes? Solo unos días, hasta que sepa qué hacer, hasta que el seguro». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una vulnerabilidad que me hizo sentir desnuda. El silencio que siguió fue atronador. Aitana e Íñigo intercambiaron una mirada. Fue una conversación completa, una negociación silenciosa de la que yo era el tema, pero no la participante. Vi la duda en los ojos de Aitana, un atisbo de la niña que una vez corrió a mis brazos buscando consuelo. Pero luego vio la expresión de Íñigo, una máscara de fría racionalidad, y su propia expresión se endureció, se alineó con la de él. «Pasa, mamá, no te quedes ahí», dijo Aitana finalmente, su tono ahora forzadamente amable. «Vamos a la sala y hablamos con calma». El interior era aún más frío que el exterior. Mármol blanco, paredes grises, muebles de líneas rectas que parecían no haber sido usados nunca. El único toque de color era un enorme cuadro abstracto que dominaba una pared. Me sentí como una pieza de museo fuera de lugar. Nos sentamos. Ellos dos en un sofá enorme, yo en el borde de un sillón individual, con miedo a dejar la marca de mi tragedia en su impecable tapicería de color hueso. Íñigo tomó la palabra. Como siempre, era el CEO de su pequeño reino familiar. «Elisa, esto es una noticia terrible, realmente espantosa, y queremos que sepas que nuestros pensamientos están contigo». Usaba un tono que podría haber estado sacado de un manual de condolencias corporativas. «Gracias, Íñigo», susurré.
Solo necesito un techo, un lugar seguro por un tiempo. Y ahí está el problema, mamá, intervino Aitana, retorciéndose las manos. Su incomodidad era palpable. Tienes que entender nuestra situación. Iñigo está a punto de cerrar el trato más importante de su carrera. La presión es brutal. Yo estoy lanzando una nueva línea de productos de bienestar. El estrés es inimaginable. Yo la miré, sin comprender. ¿Qué clase de universo paralelo era este, donde su estrés por vender cremas faciales era comparable a mi realidad de haber perdido mi hogar y mi vida entera? Pero yo no os molestaré, insistí, sintiendo cómo la desesperación me hacía la voz más aguda. Apenas notaréis que estoy aquí. Puedo ayudar en la casa. No, 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 me interrumpió Iñigo con un gesto de la mano. No entiendes, Elisa. No es una cuestión de molestia física, es energético. Se inclinó hacia adelante, su rostro serio, como si me estuviera explicando un complejo concepto financiero. Nuestro hogar es nuestro santuario. Es donde nos recargamos, donde manifestamos una mentalidad de abundancia y éxito, la energía de una tragedia, la tristeza, el caos, es algo que contamina ese espacio. Necesitamos mantenernos centrados, con una vibración alta, para poder alcanzar nuestros objetivos. Vibración alta, contaminar el espacio. Me quedé mirándolo, boquiabierta. Estaban usando un vocabulario sacado de un retiro de yoga para justificar el acto de abandonar a una madre sin hogar. Aitana, supliqué, ignorando a Iñigo y dirigiendo toda mi atención a mi hija. Soy yo, tu madre. Aitana finalmente me miró a los ojos y vi en ellos una mezcla de lástima y una determinación fría que me rompió el corazón. Y precisamente porque eres mi madre, quiero lo mejor para ti, dijo, recitando una línea que sonaba ensayada. Y lo mejor ahora mismo es que tengas tu propio espacio para procesar todo esto en paz. Sacó su cartera de un cajón. Toma, hay un hotelito muy limpio, El Descanso, cerca del centro comercial. Te pagaremos la primera semana para que te instales y puedas empezar a hacer llamadas, a arreglar lo del seguro. Es la solución más práctica y saludable para todos. Me tendió un fajo de billetes. Lo miré como si fuera una serpiente. La solución saludable. El último clavo en el ataúd de mi esperanza. Me levanté, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Entiendo, dije, y la palabra salió de mi garganta como un trozo de cristal roto. Y lo más terrible era que, en ese momento, realmente lo entendía todo. Entendía que no había lugar para mí en su vida perfectamente diseñada. Entendía que mi amor incondicional era un pasivo en su hoja de balance emocional. Entendía que me habían dejado sola. La habitación 204 del Hotel El Descanso era un monumento a la transitoriedad y el olvido. Las paredes, pintadas de un color indefinido entre el beige y el amarillo enfermizo, tenían las marcas de maletas ajenas y las cicatrices de vidas anónimas. El aire estaba viciado, una mezcla del olor a desinfectante de pino que intentaba sin éxito enmascarar el aroma persistente a cigarrillos viejos y a humedad. La única ventana, con una cortina de neilón deshilachada, daba a un patio interior de cemento donde un solitario aparato de aire acondicionado goteaba una melodía triste y monótona. Dejé mi bolso en la silla cuya tapicería de vinilo estaba rajada, revelando la espuma amarillenta de su interior. Me senté en el borde de la cama y el colchón, envuelto en una colcha de chenilla gastada,
protestó con un gemido de muelles viejos. Era un lugar sin pasado y sin futuro, un limbo para almas en tránsito. Y en ese no lugar, la presa de mi memoria finalmente cedió, inundándome con las exhibiciones de mi propio y doloroso museo. Caminé mentalmente por sus pasillos silenciosos, deteniéndome ante cada pieza. La primera vitrina contenía un recuerdo de hacía 5 años, el préstamo que fue un regalo. La escena era nítida en mi mente. Aitana en la soleada cocina de mi ahora inexistente casa. Llevaba un vestido de verano y su rostro brillaba con esa pasión que solo ella podía proyectar cuando quería algo. Me habló con grandilocuencia de una inversión estratégica para su marca personal, un curso online impartido por un gurú de las redes sociales. Mamá, esto cambiará mi vida. Es el empujón que necesito. Te juro por lo que más quieras que en 6 meses te devuelvo hasta el último centavo. Le di mis ahorros, 50, 000 pesos, que guardaba para el día en que el coche dijera basta o el tejado necesitara una reparación urgente. El dinero representaba mi seguridad, mi tranquilidad. Se lo di sin dudar. Los 6 meses pasaron, luego 1 año. Cuando, con infinita delicadeza, le pregunté cómo iba la devolución, su rostro se transformó. ¿Es que no crees en mí, mamá? Estoy trabajando día y noche. Siento mucha presión viniendo de ti. Me sentí culpable, como si hubiera cometido una indiscreción. 1 mes después, la vi en Instagram, de vacaciones en San Miguel de Allende, presumiendo un bolso de piel de serpiente que, según una de sus seguidoras, costaba una fortuna. Comprendí que mi tranquilidad se había convertido en un accesorio de lujo para ella. Avancé a la siguiente exhibición, una de las más dolorosas, el banquete solitario, mi 60º cumpleaños. Aitana había insistido en organizar una cena espectacular. Durante días me llamó para discutir el menú, la lista de invitados. Yo me llené de ilusión. El día señalado, pasé horas cocinando sus platos favoritos de la infancia. Mole, arroz rojo, pastel de 3 leches. Puse la mesa con mi mejor vajilla. Esperé. El sol se puso. La comida se enfrió. A las 9 de la noche llegó un mensaje de texto. No una llamada, un mensaje. Mami, perdón, perdón, perdón. Surgió una cena de trabajo con un cliente importantísimo de Nueva York. Imposible cancelarla. Mañana lo celebramos sin falta, te lo prometo. Esa noche soplé las velas sola, el resplandor de las llamas reflejándose en las sillas vacías. Al día siguiente, vi sus historias en Instagram. Estaba en un bar de moda, bebiendo cócteles con sus amigas. La cena con el cliente de Nueva York nunca existió y, por supuesto, nunca lo celebramos. La última pieza del museo era más sutil, pero quizás la más cruel, el espejo deformante. No era un solo evento, sino cientos de pequeños momentos. Los comentarios de Íñigo sobre mis opiniones anticuadas. Las veces que Aitana me corregía en público si usaba una palabra que no estaba de moda. La condescendencia con la que escuchaban mis historias sobre su padre. La forma en que me trataban, no como a una persona, sino como a una reliquia, un objeto del pasado que se saca a pasear de vez en cuando por obligación, pero que en realidad desentona con la decoración moderna. Pero entonces la perspectiva de la exposición cambió. El foco de luz se movió de las vitrinas hacia mí, la única visitante de este triste museo, y una pregunta terrible, ineludible, se proyectó en la pared. ¿Quién era la curadora de esta colección? ¿Quién había permitido que cada una de estas piezas fuera creada y exhibida?
La respuesta era yo con mis perdones automáticos, yo con mi miedo a la confrontación, yo con mi necesidad de sentirme necesitada. Cada vez que minimicé una ofensa, cada vez que justifiqué su egoísmo, cada vez que sacrifiqué mi propio respeto en el altar de un amor que yo creía incondicional, estaba dándole permiso para que lo hiciera de nuevo. Estaba enseñándole que mis sentimientos eran secundarios, que mis límites eran negociables. Mi amor no la había fortalecido, la había debilitado, la había convertido en una adulta incapaz de sentir empatía. Y esa constatación, en la soledad de esa habitación que olía a fracaso, fue una ruina mucho más profunda que la de mi casa, porque no importaba cuánto pagara el seguro, ¿quién podría reconstruir los cimientos de una relación que yo misma había ayudado a erosionar? Pasé 3 días en un limbo de trámites y humillaciones, llamadas interminables a la compañía de seguros, donde una voz impersonal me pedía números de póliza que se habían quemado y listas de posesiones que ya no podía visualizar con claridad. Visitas a la Cruz Roja para recibir un pequeño kit de ayuda con artículos de primera necesidad que olían a plástico y a caridad. Cada interacción era un recordatorio de mi nueva condición. Era una damnificada, una estadística, un caso abierto. Por la noche, el silencio de la habitación 204 se llenaba con los fantasmas de lo que había perdido, y peor aún, con la ausencia ensordecedora de una llamada de mi hija. Ni un mensaje, nada. Al 4.º día, el encierro se volvió insoportable. Necesitaba aire, aunque fuera el aire contaminado del centro. Necesitaba ver rostros, aunque fueran extraños. Necesitaba un café que no fuera el polvo instantáneo del sobre que venía con la habitación. Salí y crucé la calle hacia una pequeña cafetería con mesas de metal en la acera. Era un lugar modesto, ruidoso, lleno de vida. Me senté en una esquina interior buscando el anonimato y pedí un capuchino, un pequeño lujo que se sentía como un acto de rebelión. El calor de la taza entre mis manos era reconfortante. Cerré los ojos, inhalando el aroma a café y pan tostado. Por un instante, casi pude sentirme normal. Fue entonces cuando la oí, esa voz. La reconocerían mis oídos aunque estuviera en medio de una multitud en un estadio. La voz de Aitana provenía de la mesa de al lado, en la terraza exterior, separada de mí solo por un delgado panel de vidrio. Estaba de espaldas, pero su silueta, su cabello perfectamente peinado, eran inconfundibles. Frente a ella estaba sentada su prima Gala, escuchando con esa atención absorta que siempre le dedicaba. Mi primer instinto fue levantarme e irme. No podía soportar su proximidad, pero mis pies parecían pegados al suelo, y entonces las palabras llegaron flotando a través del cristal, distorsionadas pero claras. Una pesadilla, te digo, prima. O sea, obvio que me siento fatal por ella. Es mi madre, ¿no? Pero, honestamente, el timing es para morirse, decía Aitana, con un suspiro que sonaba más a frustración que a tristeza. Gala murmuró algo inaudible, probablemente una expresión de simpatía. Es que tú no lo entiendes, continuó Aitana, y su voz bajó, volviéndose más íntima, más conspiradora. Justo ahora, la gente de la marca de cosméticos me acaba de confirmar un viaje con todo pagado a un retiro de bienestar en Tulum para crear contenido, ¿sabes? El contrato es una locura de dinero. Y ahora esto me arruina por completo el feed. Me quedé helada, con la taza a medio camino de mis labios. ¿El feed? ¿Su perfil de Instagram?
¿Cómo voy a justificar irme a un spa de lujo mientras mi pobre madre viuda lo ha perdido todo? Se quejó. Parecería una persona horrible, sin corazón. Toda mi imagen de autenticidad, de mujer real, de buenas vibras, se iría directamente al caño. Es un desastre de relaciones públicas. Un frío glacial se extendió por mi pecho, mucho más intenso que el de la mañana del incendio. No era el frío del shock, era el frío de una verdad monstruosa. Mi tragedia, la peor experiencia de mi vida, no era para ella un evento familiar doloroso. Era un problema de marketing, un obstáculo para su carrera de influencer. Mi dolor era una inconveniencia para su narrativa personal. ¿Y qué has hecho?, preguntó Gala, su voz ahora audible. Pues lo que pude, obvio, respondió Aitana con un encogimiento de hombros que pude sentir incluso sin verlo. Le di un poco de lana, la mandé a un hotelucho, le dije que necesitaba mi espacio. O sea, ¿te la imaginas en mi casa? Con su cara larga, sus historias tristes, toda esa energía de víctima. Imposible ser creativa y grabar videos inspiradores en un ambiente así. Además, Íñigo, que es súper inteligente para estas cosas, dice que es fundamental poner límites sanos. Es por mi propio bienestar emocional, ¿entiendes? Límites sanos. La frase me golpeó de nuevo. La misma justificación pseudoterapéutica que me habían dado en su casa. Era su coartada, su excusa para ser egoísta, para ser cruel, envuelta en el lenguaje de moda del autocuidado. Me levanté bruscamente. La silla raspó el suelo con un ruido estridente. Por un segundo, Aitana se giró, alertada por el sonido. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Vi el reconocimiento, luego el pánico y finalmente la culpa. Una culpa fugaz, rápidamente reemplazada por una mirada de fastidio, como si yo, con mi mera presencia, hubiera arruinado su café matutino. Dejé unos billetes sobre la mesa y salí de la cafetería sin mirar atrás. Ya no sentía dolor. El dolor había sido cauterizado por una ira blanca y pura. La niña que yo había criado, la mujer que llevaba mi sangre, me había reducido a una variable en su ecuación de marca personal. Y en ese momento supe que el amor incondicional de una madre también tenía un límite, y el mío acababa de ser alcanzado. Regresé a la habitación del hotel, pero ya no era un refugio de miseria. Se había convertido en un cuartel general. La ira me había dado un propósito, una claridad que no había sentido en años. Ya no era una víctima a la deriva, era una mujer que había sido empujada demasiado lejos. El amor por mi hija no había muerto, pero se había transformado. Ahora estaba cubierto por una capa de decepción tan profunda que se sentía como hielo. Me senté en la cama y vacié mi bolso sobre la colcha gastada. Era un acto simbólico. Estaba vaciando los restos de mi vida anterior para encontrar una herramienta para el futuro. Mis dedos, ahora firmes, buscaron en el pequeño bolsillo interior. Allí estaba. La tarjeta de presentación de Héctor Rivas. La sostuve entre mis dedos. El cartón, suavizado por el paso de 4 décadas, se sentía frágil y poderoso al mismo tiempo. Era una reliquia de un tiempo en que yo era otra persona, una joven llena de sueños, que creía que el amor podía conquistar el mundo. ¿Qué pensaría esa joven de la mujer en la que me había convertido? Una mujer que había permitido que su propia hija la tratara con tanto desdén. La vergüenza me quemó por un instante. ¿Llamarlo? ¿A él? ¿Al hombre que representaba el éxito en su forma más pura?
¿Llamarlo desde este pozo de fracaso? Sería patético. Me vería como una pordiosera, una mujer desesperada, aferrándose a un clavo ardiendo. Él era una leyenda, yo era una noticia de la sección local. Probablemente ni siquiera se acordaría de mí. O peor, me recordaría y sentiría lástima. Y la lástima era algo que, en ese momento, no podía soportar. Estuve a punto de romper la tarjeta, de tirar los pedazos al cesto de la basura y aceptar mi destino. Buscaría un albergue, me las arreglaría sola. Siempre lo había hecho. Pero entonces la voz de Aitana resonó en mi cabeza. Me está arruinando el feed. La trivialidad, la crueldad casual de esa frase fue el combustible que necesitaba. Esto ya no se trataba de mi orgullo, se trataba de mi supervivencia. Y quizás, solo quizás, de un poco de justicia. Levanté el pesado auricular del teléfono de la habitación. El plástico se sentía frío y ajeno. Marqué los dígitos, uno por uno, mi corazón latiendo un ritmo pesado y arrítmico. Cada tono de llamada era una eternidad. Sonó una vez. Mi mano sudaba. 2 veces. Quería colgar 3 veces. Es una idea estúpida, me dije. Justo cuando mi dedo se movía para presionar el botón de colgar, la línea hizo clic. Oficina del señor Rivas, habla Fabián. ¿En qué puedo ayudarle? Una voz joven, nítida, profesional. El sonido de un mundo al que yo ya no pertenecía. Mi garganta se cerró. Por un momento no pude hablar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, preguntó la voz, con un toque de impaciencia. Sí, hola, logré decir. Mi voz un hilo tembloroso. Busco al señor Héctor Rivas. Es un asunto personal, muy antiguo. Hubo una pausa y pude imaginar al joven Fabián al otro lado, probablemente poniendo los ojos en blanco ante otra loca que llamaba. El señor Rivas está en medio de una junta directiva. No se le puede interrumpir. Si gusta dejar un mensaje, por favor, insistí, aferrándome a mi última pizca de valor. Solo dígale que llama Elisa Montes, por favor. Él sabrá de qué se trata. Muy bien, señora Montes. Espere en la línea. El tono era cortés, pero definitivo. Significaba, espere para siempre. La música de espera, una pieza de jazz suave y anodina, comenzó a sonar. Cerré los ojos. Qué tonta había sido. Pero entonces, después de no más de 30 segundos, la música se cortó bruscamente. Hubo un clic y luego una voz. Una voz que no había oído en 40 años, pero que mi corazón reconoció al instante. Era más profunda, más grave, con un timbre de autoridad que la edad y el éxito le habían conferido. Pero por debajo, la calidez seguía allí. Elisa, mi nombre, solo mi nombre. Pero en la forma en que lo dijo, había una pregunta, una sorpresa, una maravilla, como si hubiera estado esperando esa llamada toda su vida. Se me cortó la respiración. Héctor, susurré, y la única palabra pareció contener todo el peso de las décadas perdidas. Soy yo, Elisa. Lo sé, respondió él, y en su voz no había duda. He reconocido tu hola tembloroso, una pequeña risa cálida y familiar, y entonces su tono cambió, volviéndose serio, urgente. Elisa, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Tu voz no suena bien. Y en ese momento, ante esa muestra de genuina preocupación, el dique de mi compostura se rompió. Las palabras salieron a borbotones,
tropezando unas con otras, un torrente caótico de fuego, cenizas, una puerta cerrada, un hotel sórdido y la herida más profunda de todas, la traición de mi propia hija. Lloré no con la histeria de la víctima, sino con las lágrimas silenciosas y amargas de la humillación profunda, mientras le contaba mi historia al único hombre en el mundo que, en ese momento, sentí que podría entender. Héctor no me interrumpió ni una sola vez. Escuchó con una atención concentrada que podía sentir a través de la línea telefónica. No hizo sonidos de lástima ni ofreció consuelos vacíos. Simplemente me dio el regalo de su silencio, permitiéndome vaciar todo el veneno y el dolor hasta que solo quedó un silencio tembloroso y agotado. Cuando finalmente me detuve, sin aliento, él habló. Su voz ya no era cálida, era tranquila, pero con un filo de acero. Elisa dijo. Su tono no admitía discusión. ¿Cuál es la dirección de ese hotelucho? Se llama El Descanso, en la calle Madero. Pero Héctor, de verdad, no tienes que molestarte. Solo necesitaba. No estoy preguntando si debo molestarme, me cortó en seco. Te estoy preguntando la dirección. No te muevas de esa habitación. No hables con nadie. Manda al diablo a tu hija si llama. Voy para allá ahora mismo. Y antes de que pudiera articular otra protesta, la línea quedó muerta. Me quedé sosteniendo el auricular, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y un alivio tan abrumador que me sentí mareada. Había saltado al vacío y alguien me había atrapado. La siguiente hora fue un sueño febril. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba que hiciera él? ¿Darme una limosna? ¿Ofrecerme un préstamo? La idea me avergonzaba. Me miré en el espejo agrietado sobre el tocador. Vi a una mujer de 64 años, con los ojos hinchados por el llanto y arrugas que de repente parecían trincheras cavadas por la pena. La chica de 24 años que Héctor había conocido se había ido para siempre. Justo cuando el pánico amenazaba con devorarme, el teléfono de la habitación sonó con un zumbido estridente que me hizo dar un brinco. Era la recepcionista, su voz aburrida de repente teñida de asombro. Señora Montes, hay un coche aquí para usted, un Mercedes. Bajé como un autómata. Allí, frente a la fachada desconchada del Hotel El Descanso, un sedán negro y reluciente parecía una aparición de otro universo. El chófer, un hombre con un traje impecable, me abrió la puerta sin decir una palabra. El interior olía a cuero nuevo y a un éxito tranquilo y consolidado. El coche se deslizó por el tráfico y me llevó a un rascacielos de cristal que arañaba el cielo en el corazón del distrito financiero. Un ascensor privado nos llevó en un silencio vertiginoso hasta el último piso. Las puertas se abrieron y allí estaba él, de pie, junto a un ventanal que ofrecía una vista de la ciudad que solo los dioses y los millonarios podían permitirse. Héctor Rivas. El tiempo había sido amable con él, cincelando su rostro, plateando su cabello, pero manteniendo intacta la intensidad de su mirada. Llevaba un traje que costaba más que mi coche, pero se movía con la misma confianza relajada del joven que una vez me llevó a bailar. Cruzó la inmensa oficina y se detuvo frente a mí. Por un largo momento simplemente me miró, y en sus ojos no vi lástima. Vi ira, una ira justa y protectora que hablaba en mi nombre. No puedo creer que te hayan hecho esto, dijo, su voz un murmullo grave. Héctor, yo. No, me interrumpió, levantando una mano. Tú no tienes que decir nada, no tienes que disculparte por nada. Me guió hasta un sofá de piel suave y se sentó frente a mí. Escuché lo que dijiste sobre esa conversación en la cafetería.
sobre tu tragedia siendo un problema para su marca personal. Su mandíbula se tensó. Esa no es solo una falta de corazón, Elisa. Eso es una patología, es una bancarrota moral. Y la gente así, la gente que construye sus vidas sobre una base de apariencias y egoísmo, solo entiende una cosa. El dinero, aventuré, el estatus, corrigió él. El dinero es solo la herramienta para conseguirlo. Su estatus, su imagen, es su Dios. Y vamos a usar a su propio Dios en su contra. Una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amable. Vamos a darles una lección que no olvidarán jamás. No se trata de venganza, Elisa. Se trata de reequilibrar la balanza. Se trata de mostrarles un espejo y obligarlos a mirar lo que realmente son. En ese momento, vi al hombre que había construido un imperio, la mente estratégica, la voluntad de hierro. Pero todo ese poder, toda esa influencia estaba siendo puesto a mi servicio, no para salvarme, sino para ayudarme a recuperar la dignidad que me habían intentado arrebatar. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, no me sentí como una víctima. Me sentí como una aliada en una guerra que estaba a punto de comenzar. Las 3 semanas que siguieron fueron como vivir en una realidad alternativa. Héctor me instaló en una suite de invitados en su penthouse, que tenía sus propias vistas panorámicas y un baño de mármol más grande que la sala de mi casa quemada. Al principio, cada movimiento que hacía estaba teñido de una timidez casi dolorosa. Me sentía como un gorrión extraviado en un palacio de águilas. Temía romper algo, manchar algo, decir algo equivocado. Pero Héctor desmanteló mis inseguridades con una paciencia y una delicadeza que me desarmaban. Notó que apenas comía, así que en lugar de llevarme a restaurantes intimidantes, empezó a cocinar él mismo en la enorme cocina de acero inoxidable. Platos sencillos, comida reconfortante. Mi madre me enseñó a hacer este estofado, me dijo una noche, mientras ambos disfrutábamos de una cena tranquila. Decía que la comida hecha con amor alimenta el alma. Y mientras comíamos, hablábamos. Hablamos de los 40 años que nos separaban. Le conté de Ricardo, de nuestro matrimonio tranquilo y estable, un amor sereno que había sido el ancla de mi vida. Le hablé de la alegría abrumadora de tener a Aitana, del dolor punzante de la viudez. Él me habló de su ascenso meteórico, de los sacrificios, de la soledad en la cima. Me confesó que había estado a punto de casarse 2 veces, pero que en el último momento algo lo detuvo. Siempre sentía que estaba tratando de llenar un vacío con la persona equivocada. Admitió, mirándome con una intensidad que me hizo sonrojar como un adolescente. Estaba buscando la autenticidad que perdí el día que te dejé ir. Poco a poco, la mujer asustada que llegó a su puerta comenzó a desvanecerse. Un día, Héctor me trajo una caja de una de las boutiques más elegantes de la ciudad. No es una orden, es una sugerencia, dijo con una sonrisa. Dentro había vestidos de corte sencillos pero telas lujosas, pantalones de lino, jerseys de cachemira, colores que hacían que mis ojos brillaran. Al principio protesté, pero él insistió. La ropa no te define, Elisa, pero a veces puede ayudarte a recordar quién eres, y tenía razón. Cuando me puse un vestido de seda azul y me miré en el espejo, no vi a la damnificada del hotel. Vi un atisbo de Elisa. Mientras yo me reconstruía, Héctor y Fabián ponían en marcha su plan. Fabián, con la eficiencia de un espía, había creado un expediente completo sobre Íñigo Soto,
Su ambición era su talón de Aquiles. Ansiaba ser aceptado por el dinero viejo, por la élite industrial a la que Héctor pertenecía. El contrato con OmniLogics no era solo dinero para él, era su pasaporte a ese mundo. El cebo fue lanzado con una precisión exquisita. Se crearon membretes, una página web y comunicados de prensa para la Fundación Rivas. Se filtró a las columnas de sociales que el legendario y solitario Héctor Rivas iba a organizar el evento filantrópico del año. La invitación, impresa en un papel grueso color crema con letras doradas, era una obra de arte, y una de ellas fue enviada por mensajero especial al domicilio de Íñigo y Aitana. La reacción fue exactamente la que Héctor había predicho. A través de Gala, que llamó a mi hermana Maite para presumir, nos enteramos de los detalles. Estaban en éxtasis. Íñigo lo vio como una señal divina, la oportunidad de oro para acercarse a su ídolo empresarial y asegurar el contrato. Aitana lo vio como su coronación social, la oportunidad de codearse con la gente que solo veía en las revistas, de tomarse selfies que harían que sus seguidoras se murieran de envidia. Están obsesionados, me contó Maite por teléfono. Aitana ha gastado una fortuna en un vestido y Íñigo no para de practicar su discurso de ascensor sobre finanzas cuánticas o alguna tontería así. Una noche, viendo la ciudad encenderse desde el ventanal del penthouse, una duda me asaltó. ¿No es esto manipulación, Héctor? Estamos jugando con sus esperanzas. Él se acercó y se paró a mi lado, su hombro rozando el mío. La esperanza es para quienes la merecen, Elisa. Ellos no tienen esperanza, tienen ambición, y la ambición sin escrúpulos es un veneno. Nosotros no estamos creando el veneno, solo estamos exponiéndolo a la luz. Tienen la opción de no venir, pero vendrán, porque su ego es más grande que su sentido común. Y esa es una lección que necesitan aprender. Sus palabras tenían un peso de verdad innegable. Me di cuenta de que mi papel en esta obra no era el de una vengadora, sino el de un catalizador. Mi tragedia había puesto en movimiento una cadena de eventos que revelaría la verdadera naturaleza de todos los implicados, incluida la mía. El gran salón del Hotel St. Regis era un despliegue de opulencia calculada. No era el lujo ostentoso de los nuevos ricos, sino la elegancia atemporal del poder consolidado. Los candelabros de cristal, del tamaño de pequeños árboles, derramaban una luz dorada sobre una multitud vestida de gala. El aire estaba impregnado de una mezcla de perfumes caros, el aroma de las orquídeas blancas que adornaban cada mesa y el murmullo constante de cientos de conversaciones discretas. Una orquesta de cámara, situada en un rincón, tejía un tapiz sonoro de Vivaldi, que servía como el perfecto fondo para los negocios y las alianzas que se estaban forjando esa noche. Desde mi posición en la sala privada adyacente, todo parecía una película muda y glamurosa. Un gran monitor mostraba una vista de varias cámaras, permitiéndome ser una observadora omnisciente y anónima. A mi lado, Fabián, impecable en su esmoquín, actuaba como mi director de escena personal. Acaban de pasar por el detector de metales. Entrarán en 30 segundos por la puerta principal, me informó en voz baja. Contuve la respiración. La cámara de la entrada se enfocó en ellos, y allí estaban, Aitana e Íñigo, haciendo su gran entrada. Aitana era una visión en rojo escarlata. El vestido, de un diseñador famoso, era espectacular, pero en ella parecía un disfraz. Se aferraba a su cuerpo, gritando mírenme, en un lugar
donde la gente más poderosa susurraba. Su sonrisa era deslumbrante, pero no llegaba a sus ojos. Sus ojos se movían rápidamente, escaneando la sala, identificando objetivos, evaluando a la competencia. No estaba disfrutando el momento, estaba trabajando. Iñigo, a su lado, proyectaba una falsa sensación de pertenencia. Caminaba con la espalda recta, sostenía su copa de champán con el ángulo justo, reía de chistes que probablemente no entendía. Era un actor interpretando el papel de su vida, y esta noche era su audición final. Los observé moverse por la sala. Eran como tiburones en un acuario de peces más grandes. Vi a Iñigo interceptar a un conocido banquero, dándole una palmada en la espalda que fue un poco demasiado familiar. Escuché fragmentos de su conversación a través de un micrófono direccional que Fabián controlaba, una sinergia disruptiva en el mercado de las fintech, pura jerga para impresionar. Vi a Aitana acercarse a un grupo de mujeres, esposas de industriales, y reír con esa risa aguda y musical que yo sabía que reservaba para las ocasiones importantes. Sacó su teléfono para proponer una selfie, un acto que en este ambiente resultaba ligeramente vulgar. Las mujeres sonrieron con indulgencia, como se sonríe a una niña bonita y un poco tonta. Mi corazón, que debería haber estado lleno de una ira justa, se sentía extrañamente pesado. No veía a dos monstruos. Veía a dos personas desesperadamente inseguras, tan hambrientas de aprobación que estaban dispuestas a devorar a su propia familia para conseguirla. La ira que había sentido en la cafetería se estaba transformando en una especie de tristeza fría y distante. ¿Se encuentra bien, señora Montes?, preguntó Fabián, notando mi silencio. Sí, Fabián, solo. Es más triste de lo que imaginaba, respondí. Él asintió. El ego es la más triste de todas las prisiones. Pasó una hora en la que vi a mi hija y a su marido tejer una red de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Finalmente, las luces del salón se atenuaron. La orquesta se detuvo. Un foco de luz iluminó el pequeño escenario al frente. Héctor, que había estado circulando discretamente por la sala, subió los escalones. Un silencio respetuoso se extendió por el salón. Iñigo y Aitana, que habían conseguido una posición privilegiada cerca del frente, lo miraban con una veneración casi infantil. Sus rostros estaban llenos de una expectación febril. El momento que tanto habían esperado había llegado. Héctor se acercó al podio, ajustó el micrófono y recorrió la sala con la mirada. Parecía tranquilo, en control total. Cuando habló, su voz era profunda y clara, llenando cada rincón del vasto espacio. Buenas noches, amigos, colegas, estimados invitados, comenzó. Gracias por unirse a nosotros esta noche. Es fácil, en nuestro mundo de cifras y resultados trimestrales, olvidar por qué hacemos lo que hacemos. Hizo una pausa, permitiendo que la atención de todos se centrara completamente en él. Construimos, creamos, innovamos, ¿pero con qué fin? He llegado a creer que el verdadero propósito de la riqueza y el poder no es la acumulación, sino la capacidad de efectuar un cambio positivo, dejar un legado. Y un legado no se construye solo con acero y código, se construye con valores. Iñigo asintió con fervor, como un discípulo escuchando a su maestro. Aitana lo miraba con adoración. No tenían ni idea de que el sermón era para ellos y que el juicio estaba a punto de comenzar. Héctor dejó que la palabra valores flotara en el aire por un momento, cargándola de peso. Sus ojos, que parecían tranquilos,
en realidad eran agudos y penetrantes, escaneando la audiencia hasta que se posaron, por una fracción de segundo, en Iñigo y Aitana. Valores como la lealtad, continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima. La lealtad a nuestros principios, a nuestros amigos y, lo más importante, a nuestra familia. Valores como la integridad, hacer lo correcto, no cuando nos observan, sino cuando estamos en la oscuridad, cuando creemos que nadie se dará cuenta. La sala estaba en un silencio absoluto. Héctor tenía el control total. Podías oír el tintineo de un cubito de hielo en un vaso al otro lado del salón. Y, sobre todo, el valor del respeto, dijo, y esta vez su voz tenía un filo de acero, el respeto por nuestros mayores, el respeto por aquellos que nos cuidaron, que sacrificaron sus propios sueños para que nosotros pudiéramos perseguir los nuestros. Porque les aseguro algo, la forma en que una persona trata a sus padres en la necesidad es el barómetro más preciso de su alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fabián me hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. Era el momento. He creado la Fundación Rivas, anunció Héctor, porque recientemente mi vida fue tocada por alguien que es la encarnación de todos estos valores. Una mujer de una fuerza silenciosa, de una dignidad inquebrantable y de un corazón que ha soportado más de lo que debería. Ella es la inspiración detrás de cada beca que daremos, de cada proyecto que financiaremos. Hizo una pausa, creando un suspense insoportable. Pude ver a Aitana e Iñigo inclinándose hacia adelante, sus rostros una mezcla de curiosidad y adulación, listos para aplaudir a esta misteriosa y virtuosa mujer. Y es mi más grande honor y mi más profunda alegría, dijo Héctor, su voz llenándose de una emoción genuina, presentarles no solo a la presidenta honoraria de esta fundación, sino a mi compañera de vida. Por favor, reciban con un cálido aplauso a la señora Elisa Montes. Y con esa frase, caminé desde la penumbra de la entrada lateral y subí al escenario para situarme junto a él. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Cientos de cabezas se giraron, primero hacia mí, luego hacia Aitana e Iñigo, y de vuelta hacia mí, como en un partido de tenis mortal. El murmullo se convirtió en un zumbido, el sonido de cientos de cerebros procesando una información imposible, pero mi atención estaba fija en un solo punto del salón. El rostro de Aitana pasó por una gama de emociones en cámara lenta. Primero, la incredulidad, sus ojos parpadeando como si yo fuera una alucinación. Luego, la confusión, su ceño frunciéndose mientras intentaba conectar a la pobre madre del hotelucho con la mujer serena que estaba en el escenario junto al hombre más poderoso de la sala. Y finalmente, el horror. Un horror, puro y abyecto, cuando todas las piezas encajaron en su lugar. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su copa de champán se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo con un sonido cristalino que pareció resonar en todo el salón. La reacción de Iñigo fue diferente, pero igualmente devastadora. Su rostro perdió todo color, volviéndose de un blanco ceroso. La máscara de confianza y ambición se evaporó, dejando al descubierto al hombre pequeño y aterrorizado que había debajo. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente de mí a Héctor, su mente de calculador trabajando a toda velocidad, sumando las variables de su desastre, contrato, humillación, ruina. El resultado era inequívoco. Héctor
Me pasó un brazo por la cintura, un gesto de posesión y apoyo. Yo me mantuve erguida, la cabeza alta, y por primera vez en mi vida no me sentí intimidada por cientos de miradas. Encontré los ojos de mi hija a través de la distancia, y la miré, no con triunfo, sino con una profunda y fría lástima. Elisa y yo, continuó Héctor, su voz cortando el zumbido de la multitud como un cuchillo. Creemos que la filantropía y los negocios deben compartir los mismos principios éticos. Su tono se volvió práctico, casi casual, lo que lo hizo aún más letal. Y hablando de negocios, me gustaría aprovechar esta oportunidad para clarificar un asunto relacionado con la expansión de OmniLogix. La sala contuvo la respiración. Íñigo parecía haber dejado de respirar por completo. Como es sabido, buscábamos un socio para un importante fondo de inversión. La propuesta de la firma Soto y Asociados fue, en papel, muy competente. Hizo una pausa. Sin embargo, un principio fundamental de mi empresa es asociarnos con personas de un carácter intachable. No podemos en conciencia confiar cientos de millones de pesos a un liderazgo que considera aceptable abandonar a su propia familia en su momento de mayor necesidad. Fue una demolición, precisa, pública e irrefutable. Por lo tanto, concluyó Héctor levantando su copa, me complace anunciar que hemos finalizado un acuerdo con nuestros amigos de Inversiones Larrea. Brindo por las nuevas alianzas basadas en la confianza y el respeto. Salud. El aplauso que siguió fue atronador, una mezcla de alivio por parte de los que no habían sido humillados y de un cierto placer sádico por parte de los que presenciaban la caída de un rival. En medio del estruendo, vi a Aitana tirar del brazo de Íñigo y arrastrarlo hacia la salida. Dos espectros huyendo de la escena de su propia ejecución social. La reina y el rey de la nada habían sido destronados. La noche continuó, pero para mí el acto principal había terminado. Héctor, con una habilidad social que me asombraba, logró que la velada volviera a un simulacro de normalidad. La gente se acercaba a felicitarme, sus ojos llenos de una curiosidad morbosa disfrazada de simpatía. Les sonreía, asentía, aceptaba sus cumplidos con una gracia que no sentía. Mi mente estaba en otra parte, estaba con los dos fantasmas que habían huido del salón. Casi 2 horas después, cuando los últimos invitados se despedían, Fabián se acercó a nosotros con su habitual discreción. Señor Rivas, señora Montes, el señor y la señora Soto están en el vestíbulo. Se niegan a irse, insisten en hablar con ustedes. Dicen que es urgente. Un escalofrío de aprensión me recorrió. Mi primer instinto fue decir que no, que ya todo estaba dicho. Pero Héctor me miró, sus ojos serios. ¿Quieres hacerlo? No tienes que hacerlo si no quieres. Pero a veces, para cerrar un libro, hay que leer la última página. Tenía razón. Necesitaba ese punto final. Necesitaba que ellos supieran que mi decisión no venía del poder de Héctor, sino de mi propio y recién descubierto autorrespeto. Está bien, dije, pero no aquí, en un lugar neutral. Héctor le dio instrucciones a Fabián y unos minutos después nos encontramos en la biblioteca del hotel. Era una sala solemne, con paredes cubiertas de libros encuadernados en piel que nadie leía, y un silencio tan profundo que se podía oír el latido de un corazón asustado. Estaban de pie en el centro de la alfombra persa, como dos acusados esperando su sentencia. La transformación era brutal. Íñigo, el hombre que me había hablado de vibraciones altas,
ahora vibraba con una desesperación palpable. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Su esmoquín parecía de repente demasiado grande para él. Aitana había llorado profusamente. Su maquillaje perfecto era un desastre de manchas negras y rojas, y su vestido de diseñador parecía un disfraz de fiesta barato. La visión de mi hija, tan completamente deshecha, me causó una punzada de dolor que me sorprendió. «¿Mamá?», exclamó Aitana en cuanto entré, su voz rota por los sollozos. Corrió hacia mí, intentando abrazarme. Instintivamente di un paso atrás. El rechazo la detuvo en seco y pareció dolerle más que todo lo que había pasado en el salón. «No tenía idea, mamá, te lo juro», balbuceó. «No sabía que conocías a Héctor Rivas. Si lo hubiera sabido, todo habría sido diferente». «¿Diferente cómo, Aitana?», la interrumpí, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó tranquila y clara, sin un atisbo de temblor. «Si hubieras sabido que yo valía algo en tu mundo, ¿me habrías tratado con decencia? ¿Mi valor como madre dependía de mis conexiones? ¿Es así como funciona tu amor?». Ella se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Íñigo, viendo que la apelación emocional no funcionaba, probó con la pragmática. «Elisa, por favor, señora Montes», dijo, dirigiéndose a mí, ignorando a Héctor. «Esto ha sido un terrible, terrible error de juicio, un malentendido. Estábamos bajo una presión inmensa. Lo que hicimos estuvo mal, lo admito, pero, por favor, tiene que hablar con él. Mi carrera, la reputación de mi firma, la vida que hemos construido, todo se va a acabar. Puede arreglarlo». Unas palabras suyas. Lo miré. Al hombre que me había llamado energía contaminante, ahora, mi energía era la única que podía salvarlo. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando las palabras que había estado ensayando en mi mente, las palabras nacidas de mi epifanía en esa habitación de hotel, salieron. «El problema nunca fue que me cerraran la puerta, Íñigo», dije lentamente, asegurándome de que cada palabra aterrizara. «El problema fue por qué lo hicieron». Mi mirada se desvió hacia mi hija, el epicentro de mi vida durante 38 años. «Te avergonzabas de mí, Aitana. Te avergonzabas de mi casa modesta, de mi coche viejo, de mis manos de mujer trabajadora. Te avergonzabas de tus propias raíces. Y cada vez que te avergonzabas de mí, me estabas pidiendo, en silencio, que me avergonzara de mí misma». «No, mamá, eso no es verdad. Yo te quiero», sollozó. «Puede que me quieras», concedí, «pero tu vergüenza era más grande que tu amor». «¿Y sabes qué es lo más triste, Aitana?», continué, mi voz teñida de una pena profunda. «He pasado estas últimas semanas pensando y me he dado cuenta de que quizás una parte de esto fue culpa mía». La confesión los sorprendió a ambos. «Mi culpa», repetí, «por enseñarte que mi amor era un recurso infinito e incondicional, sin importar cómo me trataras, por no haberte puesto límites, por haberte perdonado todo, siempre. Quizás fue mi culpa por enseñarte que mi amor no tenía precio, y por eso nunca aprendiste a valorarlo». Hice una pausa, dejando que la verdad de mis palabras resonara en el silencio opresivo de la biblioteca. Ahora ambos están aprendiendo una lección muy dura, que las acciones tienen consecuencias. Y mi amor, finalmente, también tiene un límite, y lo han cruzado. Se acabó. Me di la vuelta. Tomé el brazo que Héctor, que había permanecido en silencio como un testigo poderoso, me ofrecía, y caminamos hacia la puerta, dejando atrás a dos personas que habían sembrado la arrogancia
y ahora cosechaban las cenizas de su orgullo. No hubo gritos, no hubo portazos, solo la conclusión silenciosa y definitiva de un capítulo de mi vida. Los 6 meses que siguieron a esa noche fueron como aprender a respirar de nuevo después de haber estado sumergida demasiado tiempo. La transición no siempre fue fácil. Hubo días en que la costumbre de la soledad me pesaba, días en que un aroma o una canción me recordaban a Ricardo y el duelo se sentía fresco de nuevo. Pero Héctor fue mi ancla. Comprendió que mi corazón tenía espacio para un gran amor pasado y un gran amor presente, y nunca me hizo sentir que debía elegir. Vendimos su penthouse, un lugar que para mí siempre estaría asociado con la planificación de la venganza, y compramos una casa a las afueras de la ciudad. No era una mansión, sino una hermosa residencia de estilo colonial con un gran jardín trasero. Allí, entre bugambillas y jacarandas, encontré una paz que no sabía que existía. Juntos plantamos un huerto. Ver crecer las tomateras, sentir la tierra en mis manos, fue una terapia más poderosa que cualquier otra. Estábamos construyendo algo nuevo, algo vivo, desde cero. Mi trabajo en la Fundación Rivas se convirtió en el centro de mi nueva vida. Descubrí que tenía un talento natural para escuchar, para conectar con la gente. Supervisaba un programa de becas para jóvenes talentosos de familias sin recursos. Y cada vez que entrevistaba a un chico o una chica con los ojos brillantes de sueños, sentía que estaba honrando a la joven Elisa que una vez fui. También iniciamos un fondo de ayuda para personas mayores que, como yo, se habían encontrado de repente en una situación de vulnerabilidad. Mi tragedia personal se había transformado en un propósito colectivo. La vieja y gastada tarjeta de presentación de Héctor ahora descansa en un pequeño marco de plata sobre su escritorio. A veces la miro y pienso en los caminos extraños y tortuosos que toma la vida. Un incendio que destruyó mi mundo fue el mismo que iluminó el camino de vuelta a un amor que creía perdido para siempre. De Aitana e Iñigo supe poco, y siempre a través de mi hermana Maite. Las noticias no eran buenas. La caída de Iñigo fue total. La humillación pública lo hizo tóxico en el mundo financiero. Perdieron la casa, el coche, el círculo de amigos que solo estaban allí por el estatus. Aitana, sin el respaldo financiero de Iñigo y sin la confianza para mantener su fachada en las redes sociales, desapareció del mundo virtual. Según Maite, estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado, luchando para pagar las cuentas. Iñigo trabajaba como contable en una pequeña empresa y Aitana había tomado un trabajo de recepcionista. La realidad los había golpeado con una brutalidad que nunca podrían haber imaginado. Una parte de mí, la parte que había sufrido, sentía que era justicia poética, pero la parte que era madre sentía un dolor sordo, una tristeza por la lección que habían tenido que aprender de la manera más dura. Me mantuve a distancia, convencida de que era lo mejor para todos. Necesitaba proteger mi nueva paz. Hasta esta mañana. El teléfono sonó mientras yo estaba en el jardín, podando mis rosales. Era un número desconocido. Por un momento dudé, pero algo me impulsó a contestar. Al otro lado, solo silencio. Estaba a punto de colgar cuando escuché un sonido ahogado, un intento de controlar un sollozo. «Mamá», la voz de Aitana. Era irreconocible, despojada de toda su confianza, de su musicalidad artificial. Era la voz de alguien roto. «Aitana», respondí, mi propia voz neutral. «Estoy embarazada», soltó, y las palabras vinieron acompañadas de un torrente de lágrimas. «Voy a tener un niño, mamá. Nacerá en primavera.
y estoy aterrada. No sé nada de ser madre. No sé cómo dar un amor que no sea egoísta. La única buena madre que he conocido, la eché de mi vida como si fuera basura. Me quedé quieta, el sol calentando mi espalda, el olor de las rosas llenando el aire. El mundo a mi alrededor era pacífico y hermoso, en un contraste discordante con la tormenta que escuchaba por el teléfono. He estado yendo a terapia, mamá, continuó, su voz un poco más firme. Intento entender por qué soy como soy, por qué hice las cosas que hice y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que el daño que te causé es quizás irreparable, pero mi terapeuta dice que la sanación comienza con intentar enmendar, y yo quiero enmendarlo, no por mí, por mi hijo. Hizo una pausa, tomando aire. No te pido que me perdones, ni siquiera te pido que volvamos a ser como antes. Solo, ¿puedo verte? Quiero que mi hijo conozca a su abuela. Quiero que tenga en su vida a la mujer increíble que yo di por sentada. Sí, si tú me lo permites. Colgué hace una hora. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Y ahora estoy aquí, en mi porche, con el té enfriándose en la taza y un dilema que amenaza con romper la paz que tanto me ha costado construir. Mi vida es buena, soy amada, respetada y feliz. Héctor me apoya en cualquier decisión, pero también valora la tranquilidad que hemos encontrado. ¿Tengo derecho a arriesgarla? ¿A abrir la puerta a un dolor potencial? ¿A la posibilidad de más decepciones? La lógica me grita que me proteja, que Aitana y su marido deben asumir las consecuencias de sus actos hasta el final. Pero luego está esa voz, la voz de mi hija, asustada y sola. La idea de un nieto, un pequeño ser inocente, que no tiene la culpa de los errores de sus padres. ¿Es el perdón un regalo que se le da al ofensor o es un acto de liberación para uno mismo? Rechazarla ahora me convertiría en alguien como ella, alguien que cierra la puerta en la cara de un familiar necesitado. Y es aquí donde mi historia se detiene y la de ustedes comienza. Me enfrento a una encrucijada y no sé qué camino tomar. Ellos me abandonaron en mi momento más oscuro. Ahora, en la oscuridad de ella, busca una luz. Se la ofrezco. El silencio, en este caso, me convierte en la villana. ¿Ustedes, en mi lugar, qué harían?